Es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Efraín Enrique Imeri López, ingeniero agrónomo. El día de hoy me complace compartir con ustedes el tema de la semana número 8 del curso de cultivos de tejidos vegetales, el cual corresponde a la unidad de proceso de refinación física del aceite de palma. El objetivo de la clase es describir el proceso de la refinación física del aceite de palma. Vamos a empezar conociendo las características de la palma de aceite. La palma es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. En 1932 apareció en Colombia la palma de aceite africana y fue sembrada con fines ornamentales en Palmira, Valle de Cauca. El cultivo comercial comenzó en 1945 cuando la United Fruit Company estableció una plantación en la zona bananera del departamento de Magdalena. La expansión del cultivo en el país ha mantenido un crecimiento sostenido, contando a 2011 con 2.600. La expansión del cultivo en el país ha mantenido un crecimiento sostenido, contando a 2011 con 266.921 hectáreas en producción y 160.446 hectáreas en desarrollo en 108 municipios distribuidos en las zonas productivas. En América Latina, Colombia es el primer productor y el cuarto a nivel mundial. Tiene una fortaleza, un gremio que cuenta con sólidas instituciones, ya que en 1962 fue creada la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA. La palma africana o la palma aceitera es monoica, o sea, produce inflorescencias masculinas y femeninas en un mismo árbol. Sin embargo, la polinización es cruzada, ya que las flores de uno u otro sexo son producidas en tiempos diferentes en la misma planta. Entre la cáscara y la semilla está la pulpa o mesocarpio, que es de color anaranjado, cuyo contenido de aceite varía entre el 50 y el 70%. La semilla o coquito también posee un porcentaje de aceite, el que se le conoce con el nombre de aceite de almendra. Dentro de las características del aceite de palma, el aceite de palma tiene un contenido glicérido sólido alto, lo cual le da una consistencia semisólida deseada, sin necesidad de pasar por el proceso de hidrogenación. Dicho proceso es requerido para modificar las consistencias de cualquier otro tipo de grasa o aceite de origen vegetal para obtener la consistencia adecuada. Dentro de las propiedades químicas, el aceite de palma es rico en vitamina E y A, betacarotenos y antioxidantes como los tocoferoles y tocotrienoles. El aceite de palma contiene una relación 1 a 1 entre ácidos grasos saturados e insaturados, es decir, que el 50% son saturados, los demás son ácidos grasos insaturados. De los saturados, el 45% corresponde al ácido palmítico y el 5% al ácido esteárico, y de los no saturados, el 40% corresponde al ácido oleico, que es monoinsaturado, y el 10% al ácido linolénico poliinsaturado. En cuanto a la refinación física, la refinación de un aceite consiste en la remoción de impurezas indeseables como olores, sabores y colores, y la retención de los componentes deseables como las vitaminas, provitaminas y antioxidantes, de tal forma que el aceite sea aceptable para el consumo humano. Tradicionalmente se usan dos rutas para la refinación de los aceites, la química y la física, que se diferencian en la forma en que se remueven los ácidos grasos libres. En la refinación física, los ácidos grasos libres son retirados vía destilación. Esta ruta es preferida por las empresas de aceites y grasas por generar menores residuos y costos, y está acompañada de un desgomado, seguido del blanqueo y por último la desodorización del aceite a través de la destilación, obteniéndose un aceite RBD,
es decir, refinado, blanqueado y desodorizado, y una mezcla de ácidos grasos destilados, tal como se muestra en la figura del proceso de la refinación del aceite. Las etapas del proceso de refinación del aceite física son las siguientes: desgomado, seguido de un proceso de blanqueado y por último una desadificación y desodorizado, las cuales se realizan en conjunto. La primera etapa es el desgomado. El objetivo del desgomado es eliminar los fosfátidos o fosfolípidos de un aceite, el hierro y el cobre que contiene el aceite con una mínima pérdida de aceite neutro a través de tecnologías como el desgomado húmedo, el suave o el seco. El desgomado seco es la tecnología más usada. Consiste en adicionar ácido fosfórico concentrado en dosis entre 0.05% a 0.1% o ácido cítrico al aceite crudo a una temperatura entre 80 y 120 grados centígrados, con una adición de entre 1 y 2%. Con una adición de entre 1 y 2% de arcillas de tierra de blanqueo. Con una adición de entre 1 y 2% de arcillas de blanqueo ácidas, bajo vacío, y luego de un tiempo de contacto, se remueven las arcillas y componentes indeseables por filtración. Los fosfolípidos son indeseados porque hacen más difícil el blanqueo de las grasas y aceleran su deterioro por oxidación. La presencia de hierro y cobre en las grasas también acelera su oxidación, por tanto, deben retirarse. El proceso de desgomado se realiza en 2 etapas para eliminar los fosfátidos hidratables y no hidratables. La primera etapa consiste en lavar con agua el aceite para eliminar todos aquellos fosfolípidos hidratables, como por ejemplo la lecitina. La segunda etapa consiste en eliminar los fosfolípidos no hidratables, los cuales son sales de calcio y magnesio del ácido fosfórico. Estas sales son más solubles en aceite que en agua y por ende no se hidratan. La segunda etapa es el blanqueo. Consiste en la remoción de componentes menores coloreados a través de diferentes mecanismos de absorción. Los pigmentos que dan color a los aceites, que para el caso de la palma son principalmente carotenos, son físicamente absorbidos por las arcillas de blanqueo. Otros componentes son químicamente ligados a las arcillas y otros son atrapados en sus poros. Existen varias tecnologías para el blanqueo de aceite: el proceso tradicional en uno o varios reactores, el proceso multietapas, el proceso de blanqueo de lecho fijo, el blanqueo húmedo y el blanqueo por radiación. Vamos a destacar el proceso de blanqueo multietapas por ser el más eficiente. En el proceso de blanqueo multietapas, el aceite se blanquea 2 veces, siguiendo un proceso en contracorriente, donde las arcillas del segundo blanqueo son reutilizadas en el primer blanqueo. La eficiencia de este proceso se logra por una tercera filtración en contracorriente, con las arcillas usadas justo al inicio del proceso, como lo muestra la figura. Esta filtración elimina las impurezas sólidas, fosfátidos y jabón, lo que permite una mayor eficiencia. Con este proceso se logra un ahorro de entre 10 al 15% de arcillas, comparado con un proceso tradicional. El objetivo de este proceso es el de descomponer los peróxidos, eliminar los compuestos oxidantes y cualquier vestigio de gomas y jabones y decolorar. El proceso de blanqueo se realiza con el uso de tierras de blanqueo. Seguido del proceso de blanqueo, continuamos con las etapas de desadificación y desodorización. La desodorización es en realidad una combinación de 3 procesos diferentes.
una destilación para extraer los componentes volátiles como los ácidos grasos, tocoferoles, tocotrienoles, esteroles y contaminantes pesticidas o hidrocarburos aromáticos policíclicos. La desodorización o eliminación de los componentes odoríferos y por último la destrucción térmica de los carotenos. La desodorización puede llevarse a cabo de diferentes maneras, por lotes, semicontinuos o continuos. La desodorización por lotes es adecuada para pequeñas capacidades de producción. La desodorización semicontinua es un sistema operado por lotes de gran tamaño. Y la desodorización continua es la preferida en las plantas de alta capacidad. Es dedicada a uno o pocos aceites y su ventaja radica en costos de inversión moderados. El objetivo de esta etapa es reducir los ácidos grasos libres, producir un aceite con poco o ningún sabor y un color tenue. El proceso consiste en someter al aceite a una destilación por carga al vacío, de manera de eliminar los ácidos grasos libres, las cetonas y aldehídos, los cuales poseen puntos de ebullición más bajos que el resto de los triglicéridos presentes en el aceite. El aceite desgomado y blanqueado se introduce en un balón de 2 bocas, que a su vez se coloca en un cubo que contiene glicerina por medio de calentamiento. La glicerina se calienta hasta una temperatura de entre 100 a 120 grados centígrados mediante una plancha eléctrica. Una de las bocas del balón que contiene el aceite se le coloca un termómetro, el cual indica la temperatura de este. La otra boca del balón es conectada a un condensador y a su vez esta a la manguera de la línea de vacío. La operación antes indicada se realiza durante 3,5 horas con vacío constante. Finalizado el tiempo, el balón es retirado del baño de glicerina y colocado en otro cubo con agua a temperatura ambiente, de manera de lograr un rápido enfriamiento, y todo esto sin desconectar el sistema del vacío, de forma tal de no permitir la entrada de aire. De esta manera concluimos con el contenido de la semana número 8 y a continuación se le presentan 5 preguntas generadas de los temas desarrollados. 8.1. ¿Cuál es el nombre científico de la palma africana? 8.2. ¿Cómo se llaman los métodos para la refinación de los aceites? 8.3. ¿Cuáles son las etapas del proceso de refinación física? 8.4. ¿En qué consiste la segunda etapa del desgomado? Y 8.5. ¿Qué fase de la refinación física del aceite es una combinación de 3 procesos diferentes? Sin otro particular y muy agradecido de la atención prestada, me suscribo de ustedes. ¡Feliz día!